Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 7 de enero del 2022. Hoy es viernes, terminamos nuestra primera semana de clases, ya esperando que todos se encuentren inscritos, que todos se encuentren ya en los grupos que estaremos desarrollando durante este periodo. Y pues bueno, esperando también que ya nos haga falta ningún estudiante que se integre a este grupo. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es seguir platicando sobre lo que nos quedamos ayer, negociación y regateo, e ir avanzando para identificar conceptos precisos de negociación. Antes de eso, vamos a tomar la asistencia del día. Entonces, cuando escuchen sus apellidos, por favor, me dicen presente para registrarlos. Empezamos. Acuña Blanco. Presente. Arredondo Miranda. Presente. Betancourt Reyes. Presente. Caballero Valdés. Presente. Casados Hernández. Presente, aquí andamos, profe. Muy bien. De León Carrillo. Presente. Facundo de la Cruz. Presente. Flores Salas. Fuentes Montantes. Presente. García Martínez. Presente. Garza Hernández. Presente, profe. Garza Soto. Presente. Hernández Sierra. Presente, profe. López Gutiérrez. Presente, profe. López Roel. Presente. Lugo Delgado. Manrique Zavala. Presente. Presente, profe. Morán Puga. Moreno Hernández. Presente. Navarro Arredondo. Presente. Presente. Padilla Zamudio. Hernández Izaguirre. Presente. Pesina Barbosa Fernando. Jesús. Presente. Rodríguez Cortina. Presente. Raúl Padilla. Presente. Salazar de León. Sánchez Luna. Presente. Fuentes Castillo. Presente. Silguero Jasso. Sustaita Fuentes. Vargas García. Zapata Jasso. Presente. Quedó pendiente. Salazar de León. Presente. Sí. Silguero Jasso. Y Vargas García. Ok. Bien, vamos entonces a iniciar con la sesión del día de hoy. Siempre me gusta mucho escucharlos cuando responden presente. En la clase de las 7 de la mañana, la mayoría están todos dormidos. Presente, profe. Y en la de ahorita, solamente hay como 3 o 4 que están todavía medio dormidos, dormidas. Los demás ya están con más ánimos. Eso me da mucha risa. Bien, la negociación, el día de ayer platicábamos que no necesariamente es lo mismo que el regateo. Vamos a recapitular lo que platicábamos el día de ayer. ¿Cuál es la diferencia entre negociar y regatear? Vamos a seleccionar en este caso a alguien, digamos, antes de tomar alguna participación, vamos a preguntarle a quién será bueno. A Lugo. Lugo, ¿cuál es la diferencia entre negociar y regatear?
Lugo, Litsi. Tic, tic, tic. Ok, parece que Lugo no está o no nos quiere responder. Vamos con Roel. ¿Yo, profe, o mi compañera Mariana? Mariana. Ok. No, yo no estuve presente ayer, profe. No, bueno. Vamos entonces con... ¿Quién será bueno? Vamos con... Vamos con Diana Guadalupe. Diana, tampoco. Y pues 3 participaciones perdidas. No, ni modo. Casados, vamos. Aquí ¿Qué andamos, negocio? profe, aquí andamos. A ver, negociar consiste más que nada en llegar a un acuerdo mutuo entre las dos partes que buscan negociar, ya sea algún producto, algún servicio o demás, mientras que regatear consiste en obtener cierta ventaja, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del tianguis que habíamos puesto la otra vez, que consiste en obtener el producto a menor precio en caso de la parte que busca el producto, y en el caso de la parte que busca, que vende el producto, busca vender el producto a mayor precio. Muy bien, exactamente. Vamos a ver qué nos agrega Padilla. Bueno, siento que el regateo es, es comprar un producto a un precio pues muy bajo, y la negociación se hace para que ambas partes salgan beneficiadas. Exactamente, el regateo es solamente enfocarse en el precio. En la negociación te enfocas en más elementos. Muy bien. Vamos, una participación más, nada más, digamos, con García. No, perdón, con Yesani. Sí, bueno, en la negociación se trata de un ganar-ganar y de mantener una relación para el futuro. Cuando regatea solamente obtiene todos los beneficios de una persona sin importar si daña a la otra. Exactamente. El ganar-ganar es un término que utilizamos en negociación y es precisamente lo que se busca en todas las negociaciones, que ambas partes ganen. Una buena negociación se consigue cuando todas las partes ganan. Si no ganan todos, también es un tipo de negociación, pero pues no es lo ideal. ¿Okay? Mientras que el regateo solamente quiero ganar yo y quiero que tú pierdas incluso. Bien, eso es exactamente. Por allí en el chat nos ponía Flores hace un rato. En el regateo se busca el precio más bajo y en las negociaciones llegar a un acuerdo en donde ambos salgan ganando. Precisamente, esa es la diferencia entre estos dos aspectos. Tomando en cuenta esto, ya entendemos entonces qué es negociar, qué es regatear. Y en el documento que leíamos ayer, Cecilia Durán nos hacía una observación sobre los 4 pasos principales para entender una negociación y para realizarla como tal. El primero de ellos consiste en identificar cuál es tu punto de partida y de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que en una negociación, para empezar, no se da simplemente de la nada, tienes que prepararla. Y esa preparación implica el entender qué se va a negociar y en qué momento se va a hacer. Ese punto de partida es fundamental. Si no tienes esos 2 datos de inicio, va a ser complicado que salgas victorioso de una negociación. Además de esto, debes de entender también cuál es tu punto de cierre. ¿En qué momento vas a estar satisfecho en esa negociación como para que ya puedas retirarte, que ya pueda concluir la negociación? ¿Ok?
Pero tomando esto en cuenta, también debemos de identificar los distintos escenarios posibles y de todos ellos, ¿cuál sería el peor escenario? Vamos a poner una situación y ustedes me dicen. Pensemos que trabajamos en una empresa en la cual ganamos, no sé, 5,000 pesos mensuales. Nos pagan bien poquito. Y como nos pagan bien poquito, no nos alcanza para muchas cosas. ¿Ok? Entonces vamos con el jefe y le vamos a pedir un aumento de sueldo. ¿Ok? Yo quiero ganar 7,000 pesos en lugar de 5,000. Ya preparé qué es lo que le voy a decir, ya sé con qué voy a llegar. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a pensar qué pasa si me dice que sí, qué pasa si me dice que no, todos los escenarios posibles, ¿ok? Pero primordialmente, si no quieres pensar en todo lo que puede pasar, enfócate al menos en el peor. Si yo voy con mi jefe a pedirle un aumento de sueldo, ¿qué será lo peor que pueda pasar? Levantando su mano, toman participaciones. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando yo voy con mi jefe a pedirle un aumento de sueldo? Brandon. Pues puede que se moleste y te diga que no. Ok. O Puede que se puede... moleste. Solamente uno para darle Ah, oportunidad a los demás. Puede que se moleste y me diga que no. Ese podría ser un escenario negativo, sí, un escenario que no es lo que buscaba, porque estoy logrando ahora que se enojara. Si antes me quería o antes le llevábamos bien, ahora va a estar molesto conmigo. Y pues tal vez eso no me combinó tanto. Entonces es un escenario bastante negativo. Muy bien. Garza. O puede que te despida. Otra vez, perdón, no te alcancé a escuchar. O puede que te despida. Puede que te despida. Ya en casos muy extremos podría ser que el jefe se enoje tanto, como decía Redondo, que diga, estás despedido. Sin embargo, también hay que considerar que no te puede despedir nada más porque sí, necesita un motivo. Vamos con Denise. Sí, pues también puede ser que te dé largas, o sea, de que sí lo vamos a checar y así. Y también, o sea, puede generarse como que incomodidad porque cuando te lo topes, pues el jefe a lo mejor lo va a tratar de esquivar o así, pues para que no le esté dando lata con lo mismo. Ok, bien. Te puede dar largas, aunque estas largas significa que no te va a dar ese aumento e incluso va a generar un contexto de no querer verte, que si bien no es totalmente malo, tampoco es bueno, porque no estás consiguiendo lo que querías. Andrés. Yo creo que un caso feo que podría pasar es, por ejemplo, te llevas relativamente bien con el jefe y tal, tiene una relación decente, entonces le pides un aumento, te dice que no y tal, y a lo mejor se enoja, y a partir de ahí es cuando empieza a ir, por así decirlo, todo para abajo. El ambiente se empieza a volver un poco más tenso, se enoja más fácilmente por cosas por errores que cometas, y al final te termina despidiendo. Básicamente es algo así como un declive. Muy bien, ese declive tal vez sí podría ser de esos peores escenarios, porque entendíamos que, pues bueno, el despido que se mencionaba antes, pues es complicado que se dé. Podría darse el caso de que vas a pedir ese aumento, dice, bueno, vamos a revisar tu productividad, tu desempeño, y viendo tu desempeño se da cuenta que eres el peor trabajador de toda la empresa, y entonces ahora sí te despide con una justificación. Pero si ya estás yendo a pedirle un aumento, vamos a suponer que tú sabes que no eres el peor, entonces no te van a despedir. Pero eso que comentaba Andrés es algo que ocurre en muchas ocasiones. El jefe, y como lo mencionaban ya antes los demás compañeros, se puede enojar porque pues aparentemente piensa que las personas viven bien con lo que les pagan. Pero el enojo en ese momento no es relevante. Se enoja ese rato y se calme ya. Lo relevante es cuando ese enojo provoca un declive en la relación, como lo comentaba Casados. Y eso puede provocar incomodidad, como se mencionaba antes, simplemente incomodidad, no querer toparte a la persona y listo. O
que el jefe esté viendo cada cosa que haces y como ya no está a gusto contigo, cualquier detallito mínimo que se encuentre va a ser suficiente para que te despida. Vamos a pensar que ese es el peor escenario. Entonces, una vez que ya entendimos cuál es el peor escenario, tenemos la posibilidad de establecer estrategias para no llegar a él. Tal vez la manera en que nos vamos a dirigir al jefe ahora va a ser de una forma súper cordial, enalteciendo cosas positivas de la empresa, de él, del trabajo que desarrolla. Tal vez en algunos casos vamos a plantear ese incremento de sueldo como bonos, tal vez en lugar de un incremento directo, o tal vez hablar en nombre de toda la empresa para que no te tomen a ti como el único que quiere hacerlo, o tratar de jalar a 2 o 3 personas para que en conjunto vayan a ver al jefe en lugar de que sea uno solo, etcétera, etcétera. Puede haber muchas estrategias, algunos funcionarán, otros no, ya lo pensarás, pero ya sabes que podría llegar a pasar ese peor escenario. ¿Me explico? Si tú simplemente llegas con el jefe y le dices quiero un aumento de sueldo y a ver qué pasa, podría ser que te vaya muy bien y te lo dé y listo. O podría ser que no. Entonces es importante entender desde un inicio cuál es el peor escenario posible. Con el jefe, con tus proveedores, con tus clientes, con lo que sea. ¿Ok? Ya les decía yo antes, los principios que vamos a ver de negociación aplican para cualquier parte de su vida. Entonces así es como lo podemos percibir. Tener en cuenta ese peor escenario. Nos decía por allí Sustaita dentro del chat también que puede llegar a pasar que te disminuye el pago, que te disminuye el sueldo. Podría, sin embargo, por ejemplo, en nuestro país es ilegal el que te reduzcan el sueldo. Hay mecanismos para hacerlo, por ejemplo, muchas empresas dan bonos. No sé, por ejemplo, que tu sueldo base es de 3,000 pesos a la quincena, pero tienes un bono de productividad, un bono de asistencia, un bono de esto, esto y esto, que son otros 2,000. Entonces tienes 3,000 de sueldo y 2,000 en bonos, que forman 5,000. Y a lo mejor si tu jefe se enoja, te quita todos los bonos, que es casi la mitad de tu sueldo. Entonces, eso podría pasar. Y eso ya no atenta tanto contra la ley del trabajo. Con ciertas aristas que deben de considerarse y tal. Pero bajar el sueldo como tal no es posible. Bueno, es posible, pues lo puedes demandar y ya entran otras cosas y probablemente ganarás la demanda muy fácil. Bien, entonces, una vez que identificamos ese peor escenario posible, ya tenemos una noción más clara de cómo es que podemos empezar a llegarle a esa contraparte. Pero además, esas estrategias que vamos generando no deben ser aisladas, deben tener una base. Y esa base normalmente se construye a partir de conocer con total claridad quién es mi contraparte. ¿Quién es esa persona con la que voy a negociar? Si estamos hablando en este caso de que es mi jefe, pues probablemente ya conozco muchas cosas de él. No va a ser tan complicado. Pero si es un nuevo cliente al que le estoy tratando de vender un automóvil, pues allí sí necesito empezar a analizarlo, estudiarlo para saber qué tan bien o qué tan mal va a hacer trabajar esa venta. O si va a ser un nuevo proveedor con el cual apenas voy a llegar a que me dé precios razonables, pues tengo que tener información referente a quiénes son, qué precios han tenido previamente, qué tipo de convenios podemos formar y demás. Toda la información de relevancia para la negociación se puede tomar en cuenta. Más adelante vamos a detallar esto. Pero, por ejemplo, digamos, vamos a regresar al caso del aumento de sueldo. ¿Qué me interesa saber de mi jefe para poder plantear esa negociación? ¿Qué información será relevante conocer? En general, yo todavía no tengo reunión con él, apenas estoy pensando en llegar.
¿Qué tengo que saber de él, que en este caso representa a la empresa, para poder empezar una negociación con él? Vicente. Me recordó lo del video que vimos, que una de las Ujú. partes más importantes para empezar una negociación en cuanto a conocer a la otra parte es saber sus metas o qué es lo que él está persiguiendo. Ok. Entender qué es lo que quiere la otra parte es algo de relevancia. Muy bien. ¿Me interesa saber qué es lo que quiere mi jefe o qué es lo que quiere la empresa? Sí. Normalmente las empresas privadas tienden a querer mayores utilidades. Entonces, si yo presento mi caso mencionando cómo mi trabajo ha impactado en las utilidades de la empresa, allí ya estoy yéndome por un camino en el cual es algo que le interesa a la contraparte. Y si le interesa, me va a prestar atención. Y si me presta atención, seguramente podríamos ya estar más cerca de ese acuerdo. ¿Ok? Entonces, sí, entender qué es lo que quiere la otra parte es algo fundamental. Esa información es clave. Pero también hay información más sencilla que hay que saber. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, usualmente los jefes están abiertos a que en cualquier momento tú vas con él y va a hablar contigo o no. ¿Qué necesito saber? Diana. Bueno, yo pienso que hay que elegir como un buen momento para tener una reunión con tu jefe. Un momento en el que ambas partes no tengan otras reuniones o proyectos. Sí, sería eso. Ok, conocer entonces la agenda de la contraparte, conocer en qué momento se encuentra libre y demás. Exactamente. Es importante conocer eso. Y partiendo de allí, entonces ya podemos emplear esa fórmula. Digamos, por ejemplo, que hoy es viernes. ¿Será posible reunirme con mi jefe el viernes? Si tiene una secretaria, voy con la secretaria, platico con ella, tendrá chance el jefe. No, pues tiene libre a las 2 de la tarde. Hoy me puedes agendar con él una reunión. Va, te la agendo. O si me lo encuentro en los pasillos, yo ya sé en qué horario tiene libre, le pido directamente a él una reunión. Y listo. Si nada más llego así porque sí, seguramente lo estoy interrumpiendo de otras cosas que está haciendo. Y eso significa entonces que no va a estar prestándome atención o que va a estar molesto, que va a estar incómodo pensando en lo otro que debería estar haciendo mientras yo le estoy molestando. Así podemos empezar a buscar y buscar información. Vamos a decir algo en concreto. Pensemos que nuestro jefe es hombre y que le gusta mucho el fútbol. ¿Será importante conocer esa información? ¿Será importante, por ejemplo, conocer a qué equipo de fútbol le va? ¿Sí o no? Podría no ser determinante, pero sí que es un buen dato a saber. ¿Para qué nos serviría ese dato? Para establecer una relación. Para empezar a establecer una relación, para tal vez ser empático en algunos casos, para felicitarlo en otros, para iniciar la conversación, para romper el hielo en ese caso. Es correcto. Información de ese tipo es conveniente en esas circunstancias cuando queremos empezar una relación un poquito más informal y después pasar a temas un poquito más formales. No siempre funciona, por eso les comentaba. Si tú lo estás interrumpiendo de otra tarea que está haciendo y le llegas a decir, ganó el Cruz Azul, ¿eh? Muy bien que va el equipo esta temporada. Pues, solo que sea muy fanático, a lo mejor deja de hacer lo que está haciendo, pero probablemente te va a ignorar. En cambio, si ya tienes un espacio para ti, allí sí puedes empezar por ese lado. Lo mismo con cualquier otro tema personal que tenga ese jefe o jefa. ¿Ok? Pueden ser deportes, puede ser familia, puede ser comida, puede ser lo que sea. ¿Es de relevancia? Sí. ¿Funciona siempre? No. Y hay que tomar eso en cuenta. Por eso también es importante conocer a nuestra contraparte en ese sentido. ¿Me servirá a mí
el utilizar esta información que tengo de él, me servirá decirle que tiene 2 hijos igual que yo, o realmente no es de relevancia porque él nunca habla de su familia, ni fotos tiene en su escritorio. Pues hay que considerarlo. Pero lo importante es conseguir toda la información que se pueda de la contraparte. Si estoy tratando de vender un carro en una agencia, pues tal vez preguntarle a mi cliente dónde trabaja sería algo de relevancia. Y allí empezamos a romper el hielo. Oye, ¿dónde trabajas? No, trabajo en la Politécnica. Ah, la Politécnica es la que está hasta allá en la salida a Sotana Marina, ¿verdad? Sí. Ah, fíjate, yo tenía una sobrina que estudiaba allá en la IGE. No, se salió que porque era bien pesado. Y ahí empezamos a generar algún tipo de conversación. Y entonces yo ya le platico que doy clases y tal y tal. Y entonces empezamos a formar vínculos un poquito más y vamos a estar más cercanos y tal. Entonces funciona en ciertas ocasiones. Con el jefe podría funcionar o no, con clientes podría funcionar o no, y así con cualquier otro tipo de relación. Pensemos que, no sé, que en este caso tu negociación va para conseguir pareja, novio o novia. No llegas a decirle a alguien simplemente, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Obviamente no. Ni tampoco darles otros tipos de ofrecimientos. Lo que llegas a hacer es empezar a platicar, buscar sus intereses, conocer a la otra parte, ¿vale? Una vez que ya conocemos a la otra parte, entonces ya puede empezar a aplicar ciertas técnicas, digamos, de negociación también, para alcanzar el objetivo deseado. Por último, pero no por ello menos importante, y de hecho probablemente esto sea lo de mayor relevancia, debemos de escuchar. Y no me refiero solamente al concepto de escuchar, de oír, poniendo mucha atención para saber qué es lo que está pasando. Obviamente, sí, escuchar como lo conocemos. Pero además estamos hablando de mantener la calma, de entender la manera en que nos están hablando, no solamente cómo se está diciendo las cosas en cuanto al habla, sino también las expresiones faciales, las gesticulaciones, la forma de inclinarse o moverse, leer el lenguaje corporal de la otra parte para entender qué es lo que nos está diciendo de verdad. Si nos está hablando mientras ve la computadora, pues eso significa que no nos está prestando atención o que no le importa lo que le estamos diciendo. Si nos está viendo directamente a los ojos, entonces probablemente nos está prestando mucha atención. Si está en su celular mientras le estamos hablando, lo mismo, no le interesa. Pero si guardó su celular antes de empezar a hablar con nosotros, pues entonces sí le interesa. ¿Me explico? Es importante el aprender a escuchar sin necesidad de utilizar los oídos. A eso nos referimos aquí. Entonces, siempre que vamos a una negociación es importante considerar estos 4 puntos. Obviamente hay más. Durante la materia estaremos viendo algunos otros aspectos de gran relevancia. Pero esos 4 que nos menciona Durán, yo coincido con ella, en que son fundamentales para cualquier tipo de negociación. Muy bien. Tomando esto en consideración, vamos a observar qué es la negociación como tal. ¿Qué es la negociación a partir de una definición concreta? ¿Okay? En pantalla tenemos una frase con algunos espacios. Vamos a tratar de llenar estos espacios. Les voy a dar por ahí, ¿qué hora es? 8:32. Les voy a dar 5 minutos. Sí, con 5 es suficiente. 5 minutos para que traten de rellenar los espacios que están en blanco y formen una definición sencilla de negociación. ¿Okay? ¿Qué es la negociación? Tienen los espacios en blancos con lo que hemos tratado de aprender en estos últimos días, con lo que ustedes ya sabían, con lo que conocen y demás. Bien. 8:37 empiezo a tomar participaciones. Cuando tengan listo ya su definición, levanten la mano, por favor. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat.
Este es un buen momento para que aquellos de ustedes que no les gusta mucho participar durante clase, lo hagan. Está bastante sencillo, entonces tienen la posibilidad de hacerlo de una manera bastante fácil. Respondiendo a la pregunta de Vicente, puede ser una palabra o frases cortas de 2 o 3. Sí, cualquiera de las dos opciones es correcta. Cuando ya tengan su frase lista, pueden levantar la mano para saber que ya lo terminaron. Listo. Bien, tenemos 10 manos levantadas, al menos 10 personas, una tercera parte del grupo ya tiene por ahí una definición. Ya pueden bajar sus manos, por favor. Vamos a tomar algunas participaciones de personas que no han participado previamente. Empezamos con Manrique. Sí, profe. Bueno, yo lo veo que la negociación es una técnica mediante el cual una o más personas intentan conseguir sus intereses particulares. Ok, bien. Técnica mediante la cual una o más personas intentan conseguir sus intereses particulares. Bien, puede ser una definición orientada hacia negociación, sí, es bastante interesante. Por allí solamente lo que te voy a pedir que es que en lugar de decir una persona, deben ser dos o más personas. ¿Ok? Modifica esa frase, esa partecita nada más y está bastante bien la definición. Vamos con una segunda participación, ahora con Acuña. Bueno, yo lo hice como acción mediante el cual dos o más personas intentan encajar sus intereses con el fin de un beneficio. Con el fin de un beneficio para ambas partes, quizá. Bien, me gusta. La parte de encajar tal vez no me agrada tanto porque se podría referir a distintos elementos que no necesariamente son lo que se busca o no necesariamente es lo que se consigue en todas las negociaciones.
en algunas sí, en otras no. Pero en general me agrada también. Aquí sí se habla de dos o más partes o personas, entonces me parece correcto. Muy bien. Vamos con una tercera, con Navarro. Sí, yo hice una que dice, es un acuerdo mediante el cual dos o más partes intentan llegar a una satisfacción de sus intereses mediante la flexibilidad e intercambio de ideas. Ok, bien. Ahí tal vez nos quedamos cortos en la última parte. Podría ampliarse mucho más a partir de lo que mencionabas al principio, pero me parece bastante bien también. Correcto. Y ahora con Pesina, con Fernando Pesina. Bueno, en lo que yo escribí puse, la negociación es una acción mediante la cual dos o más personas intentan resolver sus intereses sin verse mayormente afectados. Ok, sin verse mayormente afectados. Me parece bien. Puede ser algo que tratamos de conseguir. Digo, el objetivo no es ese, no es simplemente no perder. El objetivo es tratar de llegar a un acuerdo que nos beneficie. Un acuerdo en el cual ganemos todas las partes. No tanto de la parte negativa, sino más en la parte positiva. Pero en términos generales está bien. Todas las definiciones que me comentan me parece que están orientadas hacia un sentido bastante claro. Y es precisamente hacia donde va esta definición. Muchas gracias a los demás que levantaron la mano. Vamos a dejar hasta aquí las participaciones. Bien. Cada uno de nosotros, como se los he mencionado en otras materias a los que ya les he dado clase previamente, debemos de tener en cuenta que la administración no es una ciencia exacta. La administración nos permite generar ideas y plantear diferentes definiciones y conceptos de tal forma que yo puedo decir lo mismo de una forma o de otra y tú podrías tener una definición completamente con otras palabras, pero vamos hacia un mismo sentido. Es decir, todas las definiciones que manejamos en administración no deben aprendérselas de memoria, sino que deben entender de qué trata. Cualquiera de las definiciones que me dieron ustedes van orientados hacia prácticamente lo mismo. Sin embargo, para efectos de la materia, vamos a utilizar una definición entre comillas oficial. Esta definición es la que vamos a mencionar a continuación. Primero, la negociación es un proceso. Por allí se mencionaban técnicas, por allí se mencionaban acuerdos, por allí se mencionaban otros aspectos. Pero podemos definir a la negociación como un proceso, ya que lleva una serie de pasos, una serie de conceptos que se deben seguir uno tras de otro. ¿Que incluye técnicas? Sí. ¿Que se van a llegar a acuerdos? También. ¿Que van a implementarse estrategias? Correcto. Pero dentro de un proceso. ¿Ok? Un proceso a través del cual dos o más partes, y eso es relevante, dos o más partes, no decimos personas, y no es solamente una, ¿vale? Intentan resolver sus intereses contrarios. Y esta parte es fundamental. Resolver sus intereses contrarios. Cuando estamos hablando de una negociación, siempre debe de existir este tema, los intereses contrarios. Si los intereses entre las partes no son contrarios, pues entonces no es necesario negociar. ¿A qué me refiero? Pensemos en el caso que hablábamos, me parece que el día de ayer, sobre el fabricante de bancos de madera y el proveedor de madera. Digamos que yo quiero comprar esa madera en 11 pesos y él me lo va a vender o él tiene su precio de venta en 11 pesos. A ver, ¿cómo? Yo quiero comprar en 11 y él me lo quiere vender en 11. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, yo le pago, me da la madera y listo. ¿Hubo negociación? No, solamente fue una transacción y ya. No hubo ningún tipo de negociación porque no tenemos intereses contrarios. Porque nuestros intereses eran los mismos. ¿Ok? En este caso, hablando de dinero, estamos hablando de 11 pesos. Y ahí está.
Pero si yo quiero pagar solamente 10 y él quiere cobrarme 11, pues entonces allí sí estamos por caminos distintos. Allí sí son intereses diferentes, son intereses contrarios, ¿vale? Y en ese momento, cuando los intereses son contrarios, es cuando ahora sí se da la negociación. Hay que tratar de resolver esos intereses. Vamos a tratar de hablar de algunos de estos puntos de una manera más específica. ¿Qué características tiene la negociación? Primero, lo que les planteaba precisamente al inicio. En una negociación es importante que haya dos o más partes. ¿Ok? No decimos personas, no decimos empresas, decimos partes. ¿A qué nos referimos con esto? Precisamente a que en una negociación pueden intervenir persona A y persona B. Dos personas físicas, dos individuos. O puede ser empresa A y empresa B, dos organizaciones. O un individuo y una organización. Dos individuos y una organización. Dos organizaciones y un individuo. ¿Me explico? Entonces, decimos partes porque precisamente pueden ser personas, pueden ser empresas, pueden ser países incluso. Obviamente, mientras mayor cantidad de partes sea, va a ser más complicado. Pero siempre va a haber al menos dos. Oiga, profe, pero también puedo negociar conmigo mismo. Sí, técnicamente podríamos decir muchas personas que estarían negociando en algunas ocasiones. Ahorita que estamos a principios de año, es muy común que se hagan estos propósitos de año nuevo. Y de los más comunes es comer mejor o hacer dieta o tal. Entonces, digamos que es 7 de enero por la noche y tu propósito de año nuevo fue hacer dieta o mantener un régimen o comer mejor. Entonces es 7 de enero por la noche, es viernes y tienes hambre y se te antojan unos tacos así de bistec o de trompo con sus salsas y demás. Pero estás a dieta, entonces no debes ir a comprártelos. Pero se me antojan mucho. Pero no debo porque es mi propósito de año nuevo. Pero es que tengo mucha hambre. Pero es que no debería. Y allí estás negociando contigo mismo. Eso lo dirían muchas personas. Sin embargo, eso no es negociar. Lo que estarías haciendo en todo caso es tomar una decisión. No estás negociando contigo mismo. No hay negociaciones unipersonales. No hay negociaciones contigo mismo. Es una toma de decisión en ese caso. Digo, puede existir la circunstancia en la cual una persona tiene personalidades múltiples y este trastorno le permite negociar con él mismo, sí, pero pues eso ya sería un caso de índole psiquiátrica distinto a lo que estamos hablando. Para nosotros, una negociación siempre va a ser entre dos o más partes, ¿vale? Partiendo de eso, también podemos hablar de que siempre existe un conflicto. Ojo, viendo este conflicto no como una pelea en la cual uno de los dos va a morir. No. Un conflicto se refiere en este caso a que existe un desacuerdo, a que existen intereses contrarios, lo que hablábamos antes. Siempre ambas partes tienen necesidades o deseos. Hay que entenderlo y hay que tratar de resolver ese conflicto mediante la negociación para llegar a acuerdos satisfactorios para todos. Tercer aspecto, las negociaciones deben de hacerse por decisión propia. Si a ti te están obligando a negociar, pues entonces ya no sería tanto una negociación. Cuarta característica, siempre que hay una negociación debe haber un proceso de dar y recibir, give and take. Siempre que existe un proceso de negociación, hay algo que se está negociando. Puede ser algo tangible, como madera, como, no sé, un producto y demás. O puede ser algo intangible, como una idea, como cualquier otra cosa que se les ocurra.
debe de existir este proceso. Siempre va a haber alguien que está dando y alguien que está recibiendo algo. En ocasiones incluso ambas personas dan y ambas personas reciben. Siguiente, las partes prefieren buscar un acuerdo y esto es algo que me parece ya les quedó claro desde ayer. Una negociación busca que exista un acuerdo satisfactorio para todos. Lo que les decía hace un rato, hay que tratar de administrar las cosas tangibles, lo que se ve y se puede tocar, hay que tratar de administrarlo porque lo podemos hacer. Mientras que las cosas intangibles, que no podemos ver, pero que sí existen como ideas, como conceptos, como puntos de vista, reputación y demás, hay que tratar de resolverlo. En ocasiones tenemos una idea negativa de alguien y por eso no queremos negociar, pero tiene algo que nos interesa mucho. Pues bueno, debo tratar de resolver ese detalle que tengo con esa persona, por lo cual me cae mal, con tal de obtener ese beneficio que necesito. Entonces, las cosas se pueden administrar. Y lo intangible, lo que solamente está en la mente, hay que tratar de resolverlo. Bien. Se nos acabó el tiempo de la sesión del día de hoy. El lunes estaremos platicando sobre escenarios en los cuales no se debe de negociar. Les recuerdo que si quieren adelantar un poquito en su materia, tenemos el libro de LeWiki, donde están todos los temas, muchos de los temas que vamos a ver en las primeras 2 unidades. Ese libro está cargado en Classroom. Allí lo pueden revisar. ¿Vale? El lunes ya estaremos hablando de cada uno de estos puntos que tenemos en pantalla. Por lo pronto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego. Ay, profe, cuídense hasta el lunes. Tengo un buen fin de semana. Nos vemos, que estén muy bien.